insultaba a Pablo Escobar. ¿Tú crees que ese man no hubiera mandado a matar por hablar de él mal? No, O cogerlo de parche. Pablo no era una persona que llegaba a ese punto por eso. Pablo era cuando ya eran reiterativos y utilizaban, sabiendo él que le había dado orden, el gobierno empezaba a atacarlo de esa manera. Ahí ya era que él respondía y siempre respondía fuerte. Pero yo creo que si Pablo hubiese tenido la oportunidad de conocerte, te hubieras mirado, porque es que hay una comparación no tan fuerte como lo que le tocó vivir a Pablo, pero vos has hecho de tu vida un proyecto con un producto 100% ganador, 100% de admiración. Y te lo hablo no por mi conocimiento, y quiero en este momento mandarle un saludo muy, muy especial a Isabel y también a Samuel, Isa, que está cumpliendo años hoy. Un saludo, Dios la bendiga, son mis sobrinos, Feliz que cumpleaños. son personas que han, pues, que te conocen y que me han contado de tu historia. Entonces, cuando hay alguien que hacía eso, Pablo lo admiraba. Pablo siempre admiró a todas las personas que habían sido capaces de disparar y llegar a la cúspide, de tirarse con un proyecto innovador, nuevo. Creo que hubiese sido admirado por Pablo. Voy a abrir la caja de preguntas pues, para que la gente se active. Ahí, Dispare y ojalá sí, sean y eso, y preguntas tiren duras. sus ráfagas. Ojalá sean preguntas duras, está diciendo. Sí, entre más duras mejor. Entre más dura, mejor. Si hay, si hay alguien ahí, obviamente me va a poner feliz, que se pudo todo feliz, obvio, ¿cómo no se va a poner feliz? Pues yo sé que Pablo, Tim, pero si Pablo dice que Tim, no, ya me lo están diciendo directamente. Eh, a ver, en este momento, muchachos, están abiertos a preguntar lo que sea, el que quiera, así sea pesado. Gracias por las 80.000 personas. ¿A qué edad te diste cuenta que tu tío era un capo? Esa Era pregunta, pregunta no, es buena. que esa pregunta me la han hecho en varias oportunidades. Es que es tan complejo. Mira, el aeropuerto que tú conoces hoy en día anteriormente era un aeropuerto internacional. De ahí salían vuelos a cualquier parte El del Ola mundo. Herrera. El Olaya Herrera, el que está acá en Medellín. Sí. De ahí salían con la mercancía metida dentro de la maleta como si fuera un regalo para Estados Unidos. El problema empieza a convertirse en inconveniente cuando empiezan a sacar el dinero de Estados Unidos para Colombia, y ahí es donde empiezan a darse en cuenta de dónde, por qué estaban sacando el dinero. Y se dan cuenta que es por el narcotráfico. Dame un momento. O sea que era difícil vender y traer el dinero también. No, vender era muy fácil. Traer el dinero era lo difícil. Llevarlo era relativamente muy fácil. El problema era traer el dinero. Entonces, claro, en 1977, que muere mi primer tío, el hermano de Pablo, Luis Fernando, que le regala a Pablo un Toyota de la época último modelo y muere con su novia, un policía y su mascota. Yo ahí no entendía cómo el tío que había salido el 23 de diciembre de Manizales de nuestra casa para Medellín, en un solo día el niño Jesús le había traído un Toyota último modelo, pero fuera de eso, que el niño Jesús le había regalado ese carro a mi tío y lo había matado. Se había muerto mi tío. Qué Entonces locura. yo eso no lo comprendía. Cuando llega el avión a recogernos a nosotros a Manizales, una avioneta, que estaba cerrado el aeropuerto porque era día de fiesta, 25 de diciembre, no había nadie en la torre de control del avión, le tocó aterrizar sin quien le dijera que podía aterrizar. Yo no entendía cómo un avión privado había llegado a recogernos a nosotros, porque nosotros si nos veníamos de Manizales para Medellín en esa época se demoraba uno 12, 14 horas para llegar, pero querían que nosotros estuviéramos rápido para poder acompañar al tío en sus últimos momentos que iba a estar dentro de ese ataúd acá. Para mí eso fue
esas dos cosas empezaron a darme vueltas en la cabeza. Cuando yo ya llego a Manizales, yo le preguntaba a mi mamá, mamá, el tío, ¿en qué trabaja que tiene tanto dinero? Porque en ese mismo día de la muerte del tío, yo le pedí a Pablo, al tío, que si me regalaba plata para ir a comprar una gaseosa. Y él sacó un billete y me lo dio. Y yo me fui para la tienda y entregué el billete para que me vendiera una gaseosa y me dice, niño, vea, con este billete usted puede comprar todo lo que hay dentro de la tienda. Yo no tengo cómo devolverle, me dice el señor de la tienda. ¿Era un billete de qué? No me acuerdo de qué denominación. Estamos hablando de 1977, no sé de qué denominación sería en ese entonces. Tal vez 20 pesos o 100 pesos, no sé. La verdad no lo sé. Ok. Pero todo eso, que ese billete era tan grande, que yo me acuerdo que todo ese diciembre y todo ese enero de vacaciones que estuvimos nosotros acá, yo todos los días gastaba y Y gastaba y ese podía, billete no y acababa. ese billete no se Era un acababa, billete infinito. ese billete no se acababa. Entonces pasa eso, pero al año siguiente, en 1978, que ya nos venimos para Medellín a pasar las vacaciones, también un 25 de diciembre, porque trabajamos vendiendo bicicletas en Manizales. Recuerdo que Pablo llega a la casa de mi abuelo Enrique, donde vivían todas mis primas y primos, que era el sitio donde yo llegaba en Aranjuez en la 92, y bajaron bolsas para darle dinero a todos y cada uno de los primos que vivíamos en esa casa. Pues estamos hablando en esa época que te regalaban a ti 50.000 pesos y que 50.000 pesos era lo que valía tal vez la mitad de una casa. Como 50.000 pesos en ese tiempo era como 200 millones ahorita, ¿ok? Algo O así. Tal vez 100, 100 millones tal vez 100 a cada uno, a cada uno. de relajo. Sí, a cada uno le dieron su plata para que pasara la mejor de las mejores navidades. O sea, todos teníamos plata. A mí me regalaron 100.000 pesos, a mí no me olvida. 100.000 pesos era el regalo que me dejó el tío de ese diciembre, de aguinaldos, era que Mm, se decía en esa época. aguinaldo. Regalito normal. Sí. Y, Llame unas medias ahí. y, Ah. esa, y esa cantidad de dinero impresionante ya daba otro contexto de uno empezar a pensar del por qué iba Pablo en un carro a regalarle plata a todos y en la conversación que mi abuelo le dice, mi hijo, muchas gracias, pero la plata que nos va a dar también compártala con lo otro. No, 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 es que para todos los de la familia hay plata y para todos va a ser lo mismo. Entonces hablaban que no, que mire, que esa plata, que con eso podemos comprar no sé qué, comprar una casa al frente de mi abuelo, otra al lado también la compraron. Yo decía, pues, ¿qué eso es toda esa plata? Todo el Entonces, mundo que les comprando dieron. casas y vos diciendo en qué trabaja mi tío. Sí, entonces ahí empieza a pasar todo eso y ya empiezan el proceso político de Pablo. Y cuando empieza el proceso político de Pablo, que empieza también uno a llegar a Nápoles y empieza a ver uno, la primera vez que yo fui a Nápoles, que llegamos en helicóptero, y yo decía, pero en helicóptero, ¿cómo así? O sea, yo nunca había montado en helicóptero. Estamos hablando del 78, 79, ahí en helicóptero. En la segunda vez voy y ya no era solamente la piscina gigantesca, sino que había una casa y ese 24 de diciembre o ese diciembre del 79 llegó toda la familia, para toda la familia habían camas, para toda la familia habían regalos, para toda la familia había de todo y en el 80 ya era la misma finca, pero entonces ya empezaron a llegar los animales, entonces era el fin de semana, vea, váyanse el fin de semana que van a llegar todos los animales, van a llegar en DC3, entonces nos tocó ver llegar los hipopótamos, nos tocó ver llegar todos los animales, la jirafa cuando la hallaron en un carro todo estartalado, Sí es verdad que con compraba esos pájaros de $1 millón y todo. las loras de $1.000.000, las loras negras, así es. Entonces, cuando vos decías, hombre, si yo me puedo levantar en mi finca de recreo y saco la mano, abro la ventana y la jirafa mete la cabeza para comerse la zanahoria, estoy hablando entre comillas, Dios mío, ¿de dónde saca Pablo tanta plata para comprar un animal de eso? $1.000.000 por una lora y son 2 millones de dólares.
Y las Dios jirafas y los mío. hipopótamos. Y entonces empezó uno a ver crecer todo eso, todo eso, todo eso que se iba, ya una pista de aviación totalmente pavimentada, empieza a ser el puente del río Magdalena que atraviesa de Puerto Triunfo hacia allá. Él lo hizo. Él regaló ese puente, él dio la plata para todo lo de ese puente, eso nunca, nunca saldrá al aire, nunca lo dirán. Yo tengo todas las grabaciones de eso. Mm. Entonces uno dice, ¿cuánta plata tiene el tío? Si hubiera Pablo Escobar estado en la época de los dinosaurios, si hubiera comprado un dinosaurio. No, él los mandó a construir dentro de la hacienda Nápoles. Tenía la réplica de todos y cada uno de los dinosaurios antes de Jurassic Park. Ah, ese huevón, qué chimba tener un dino. Qué bueno tener un tío Y así, bueno, ¿cierto? hizo En el esa época. puente y eso de la que Pablo Escobar quería pagar la deuda externa. También es verdad, eso fue después de la muerte de Rodrigo Lara Bonilla. Nosotros estábamos en Panamá y él ofrece hacer el pago de la deuda externa. Sería un país totalmente diferente. Qué locura total. Quería pagar la deuda externa de Colombia. Así es. O sea, él podía tener más plata que Colombia. Parce, o sea, literalmente, huevón. Una los a todos y yo creo que lo superaba. Más plata que Colombia. Una los a todos y yo creo que lo superaba. Impresionante. Salía en la revista Forbes el séptimo hombre más rico del mundo. Eso era el séptimo hombre de lo que se veía. Faltaba lo que estaba escondido. Y es verdad, y él tenía más plata escondida que la que se veía. Es que lo que se veía Eso era es. un visaje, hmm, un pelito. ¿Por qué? ¿Por qué tanta plata? O sea, ¿por qué tanta plata? ¿En qué momento se volvió tan exagerado? Tenía todas las rutas, que era prácticamente el dueño de la cocaína. Despachaban cocaína a todas partes del mundo, pero Estados Unidos era el mayor consumidor de droga. Y eso era, llegaba a la avioneta y la avioneta se devolvía de una descarga de dinero. Acá no se recibían billetes de $1, de $2, de $5, de $10, de $20, 50 y $100, el resto no servía. No le interesaba sino billetes gruesos nada más. Cuando de casualidad llegaba dinero de menuda, eso lo metían en unas cajas y cuando había que pagarle a un trabajador, decía, escoja la caja que quiere y llévesela. Ni siquiera sabían cuánto dinero había. En ese entonces no había contadoras de dinero que fueran capaces de soportar la cantidad de billetes que había que contar. Entonces el billete se pesaba para poder saber cuánta cantidad de dinero había. El billete lo pesaban mejor. Lo pesaban. Así Y era. es real eso, eso lo han dicho muchos en videos, que Pablo Escobar se gastaba Las, millones de dólares en los... no, eso es falso. Eso sí es falso, él tiraba la plata ahí, pues. No, eso no. Eso no Y es lo de verdad. que, que con plata le dio una fogata al hijo, Eso es falso todo también. eso falso Eso es una también. historia de Juan Pablo queriéndose tal vez volver popular y salir a decir eso. Eso es falso. Ok, y tú en ese tiempo, ¿en qué crees que fue lo más estúpido que gastó dinero Pablo Escobar? Es que Pablo era tan inteligente que él no era estúpido para gastar. Y esas dos guacas que compró de $1 millón, ¿qué? ¿Esas dos qué? Pues las dos... Ah, las dos loras, sí. papagayos. Lo que pasa es que Pablo era un amante empedernido de los animales. Pablo era amante del álbum Jet, de todos esos animales que veía y Llenó yo el quiero álbum, pues. este, yo quiero este, yo quiero este, yo quiero este. Él era loco con los animales, pero nunca quería un animal que estuviera amarrado. Por eso Pablo nunca tuvo ningún tigrillo, ningún león, ninguno de esos animales, y tampoco los micos, y tampoco las serpientes. Pablo amaba los animales libres, los animales donde vos pudieras ir y tocarlos sin ningún tipo de inconveniente. Ese era Pablo. ¿Y qué tan cierto es lo de Michael Jackson, que él quería invitar a Michael Jackson a una fiesta? Mira, yo no soy quien para ponerme a hablar de la cantidad de personajes que pasaron no solo por la Hacienda Nápoles, sino invitaciones privadas, que muchas veces ni la mujer, ni el hijo, ni la familia lo supo. Invitaciones privadas que se contrataban diferentes personajes de esa época muy Pero de reconocidos, esa magnitud. de todas las magnitudes que tú quieras. Yo te puedo hablar por diario de personas que ya están muertas. Los Visconti estuvieron amenizando fiestas de nosotros, las que tú quieras. Lenita Vargas, Rocío Dúrcal,
Juan Gabriel. Bueno, Leonardo Fabio vivía en Pereira, el papá creo que llama Nicolás y Laura, si no me equivoco, no estoy mal de los nombres de los hijos de él. Era un personaje que andaba con Pablo para arriba y para abajo tocándole las canciones. Y yo soy un amante de Leonardo Fabio exactamente por eso, por esa época que se vivió al lado de O él. sea que lo de Michael Jackson puede ser cierto. Hay Llegar a mu- un punto de pensarlo por lo menos, pues, o de intentarlo. no solamente lo de Michael Jackson, aunque han salido por ahí con estupideces que lo iban a Sí, secuestrar, eso bueno, era innecesario. ¿Para qué? O sea, él no era así. O sea, sí, ¿a son de que lo va a secuestrar No para era, pedir? La no, historia es que lo quería llamar para secuestrarlo y pedir dinero. no era necesario. Al contrario, le daba plata para que, para que comprara dulce en la casa. Ok, bueno. Futbolistas. Sí, muchos equipos de fútbol subieron también a la catedral a jugar con Pablo. Pablo tenía un problema muy grave cuando jugaba fútbol. Y era que arrancaba el partido de fútbol, se sabía a qué horas arrancaba, pero no a qué horas terminaba. Y el equipo de Pablo o empataba o ganaba, o si no, no se acababa el partido. Entonces vos Ay, podías jugar un no, qué partido de gonorrea jugar fútbol de así. 7 u 8 horas sin ningún problema. Y Pablo resistía 8 horas jugando, Y sin tenía el ningún físico problema. relajadito. Y era bueno. Muy bueno. Para disparar tenía una capacidad que desde donde cogía el balón, tiraba al arco. Y sí le entraban duro, le hacían cargazos. Sí, sí, recuerdo un cargazo muy fuerte que le hizo un personaje muy conocido del fútbol que aún hoy es figura pública. Neymar, tranquilo. No, alguna de esas personas Messi. que le pegó un pellizco a Pablo en un momento dado que fue a quitarle el balón y le pegó un Ajá. pellizco. Y Pablo después era muerto de la risa contando y mostrando el O moradito que le había sacado. Él sea, sabe de quién estoy hablando, es una gran persona y lo estimo bastante. está vivo aún. Sí, sí, claro. Duro. O sea, invitaba a futbolistas así para que fueran. Y los futbolistas iban porque lo querían conocer o se les pagaba. Lo que pasa es que Pablo no era que pagara, Pablo era demasiado amplio. Vos llegabas donde Pablo llegabas a saludarlo y te ibas con 10.000 o con 20.000 dólares en el bolsillo para tomar gaseosa al otro día. O sea, es que Pablo era muy amplio. Pablo decía es que el dinero es para compartirlo con la gente de uno, con los amigos, con los trabajadores. Pablo era de ese tipo de persona. Qué locura. Esta me interesa a mí también mucho. Eh, ¿Qué tan cierto es lo de la Libertadores del Atlético Nacional? Totalmente falso. Ok. Totalmente falso. Pablo colocó un dinero en una bolsa grande, un dinero grande, y dijo, si ustedes son campeones de la Copa Libertadores, todo ese dinero que está ahí, lo reparten en igual cantidad para el aguatero que para el que hace el gol. Entonces, ¿tú crees que eso Eso fue la motivación? unió a todo el grupo. Sí, claro, yo estuve con toda la gente que estaba en la Copa Libertadores. Entonces, en realidad fue como una bolsa, una motivación para Exacto. ellos. Y aún así, ¿Pablo Escobar invirtió en el Atlético Nacional o no No, invirtió no, nunca no, dinero? es que Pablo no era hincha del Atlético Nacional. Pablo era hincha del Deportivo Independiente de Medellín. Pablo creo que nació, murió y nunca lo pudo ver campeón. Y le invirtieron billete el que usted quiera para pagarle Él sí le invirtió a Ok. los futbolistas para que jugaran motivados. Y ya no jugaban motivados, ya tenían era el billete para gastárselo a la hora que fuera. No, es que el Y Medellín, cambia el equipo totalmente ya. Pobrecito Pablo, ¿cómo no va a ver el equipo campeón? Pero bueno, son cosas de la vida.